tengo ninguna intención de echarle aquí la culpa a la Compañía de Jesús, a los jesuitas. Pero resulta que ahora quiero hablar de dos personajes curiosos y emblemáticos que resultan siendo jesuitas, ¿no? Uno de ellos es un sacerdote en Colombia, ya anciano, y el otro, el padre Maciá en España, también es anciano. Dos ancianos. Y dejo ahí nomás la referencia a los ancianos porque van a creer que estoy faltando a la caridad, insinuando que por ser ancianos ya están tocados de la cabeza. Nada por el estilo. Menciono que son ancianos porque es una pena que unas personas que han servido a la iglesia como sacerdotes terminen sus días o se acerquen hacia el final de sus días enseñando herejías y renegando de la iglesia a la que probablemente sirvieron con fidelidad, o tal vez no supieron servir con fidelidad y en consecuencia necesitan en la vejez hacer excusa por lo que no supieron vivir por adultez. Pero yo les puedo decir una cosa, hermanitos: si ustedes me ven a mí de viejo enseñando cosas contrarias a la iglesia, contrarias a las que he tratado de decir a través de este punto de vista de mis programas, les pido que me hagan un enorme favor: agárrenme a palazos. Y ustedes dirán: no, Alejandro, ese es falta de caridad. No, hermanitos, no es falta de caridad. Si es que ustedes me agarran a mí a palazos y eso me vuelve a mis sentidos y yo en consecuencia me salvo, esos palazos van a ser cada uno de ellos el más grande acto de caridad que ustedes puedan realizar conmigo. Y estoy diciendo que lo hagan conmigo. No estoy diciendo que lo hagan con el padre Maciá y con el otro jesuita colombiano, cuya columna ha tenido que ser suspendida a pedido de las autoridades de la iglesia en Colombia. Porque el sacerdote se despachó una columna, el jesuita se despachó una columna negando la virginidad de María, negando totalmente la virginidad de María, y lo mismo ha hecho el padre Maciá. El padre Maciá escribió recientemente una columna en Periodista Digital, en este blog de Periodista Digital, para decir de una manera bastante cobarde, que María no era virgen, y para decir que Jesús era hijo de José y de María, no hijo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a él no se le da la gana. ¿Qué otra razón puede dar? ¿Hay alguna razón teológica para argumentar eso? La iglesia enseña que lo que dicen los evangelios, es decir, que María fue concebida por obra del Espíritu Santo sin intervención de San José, y al punto que, como señala el evangelio de Mateo, tuvo que decirle el mismo ángel a José: José, no temas tomar a María como esposa, porque lo que están haciendo es hijo del Altísimo. Eso lo dice la iglesia y dice que lo que está escrito en los evangelios es verdad. El padre Maciá no tiene ningún argumento, ninguno. Obviamente sabe escribir y usa esta forma cobardona de decir en realidad es fruto del Espíritu Santo, y usa una metáfora de que el Papa se queda dormido, ¿no? Y se le aparece el ángel Gabriel y tiene un diálogo con el ángel Gabriel, el Papa tiene un diálogo con el arcángel Gabriel, donde el Papa queda como un idiota en la narración del padre Maciá, ¿no? Imagínense qué tipo de enjuto mental hay que ser para tratar de hacer un argumento en contra de la virginidad de María sin ningún sustento teológico, sin ningún sustento escriturístico, sin ningún sustento argumentativo, en un articulito de medio pelo en un blog de un cuarto de pelo, burlándose del Papa y luego, obviamente, dedicando un par de párrafos para ironizar sobre la posible respuesta que otro bloguero católico de buena línea pueda tener. Es el bloguero de La Cigoña, inteligente, astuto, feroz, implacable con los que hablan estupideces como el padre Maciá, no, en este caso digo, como el padre Maciá en este caso. Y entonces él habla de que una cigüeña entra y rompe la ventana y escandaliza a todo el mundo para tratar de
hacer un golpe preventivo contra Sigoña. Pero lo que no sabe el padre Maciá es que las cobardías tarde o temprano terminan pescándolo, terminan cazándolo. Y eso es lo que sucedió, porque quien le ha salido al encuentro no es Sigoña, sino un hombre con un temperamento muy sereno, ni más ni menos que el padre Fortea, que critica no solamente la columna, sino el libro de Maciá. Maciá ha escrito un libro en el que básicamente deconstruye la verdad, ¿no? Y menciono lo que escribe el padre Fortea. Dice: el jesuita Maciá ha publicado un libro en el que, fiel a su trayectoria personal, niega aspectos de la fe del modo más disimulado posible. Por eso digo que es una cobardía. Solo que el padre Fortea utiliza palabras mucho más elegantes que yo, ¿no? Y dice, sigue el padre Fortea, lo cual no deja de ser curioso, pues se supone que la fe debería ser una proclamación. Miren qué interesante, es totalmente cierto. La fe es proclamación. Y la teología no es otra cosa que una profundización de esa proclamación. Visto desde el lado de los proclamadores del Evangelio, no deja de sorprender que un jesuita se dedique a la acrobacia teológica. Digo, pero no digo, esto no es así, pero tampoco digo que no es así, y cosas por el estilo. Acá estoy citando a Fortea, sigo citando al padre Fortea. En gramática y en teología dogmática, el verbo ser es muy claro. Las cosas son verdad o no son verdad, sucedieron o no sucedieron, dice Fortea. Podemos enredar las cosas todo lo que queramos, aunque al final el juez pregunte enfadado: sí, pero vamos a ver, ¿usted le clavó el cuchillo a su mujer o no se lo clavó? Miren, qué interesante, ¿no? Y sigue el padre Fortea con este ejemplo. El juez va a preguntar: oiga, ¿usted se lo clavó o no le clavó? ¿Mató o no mató a su mujer? Aquí no vale decir la asesiné un poquito o la asesiné como verdad metahistórica. Tampoco vale que el acusado diga: como verdad poética yo le puedo decir que no la maté, ¿no? Entonces, el padre Fortea dice: la cuestión no es si Maciá afirma o niega la Inmaculada Concepción de María. No, no es esa la cuestión. El problema es la entera teología desmitologizadora de algunos profesores de teología. No sigo al padre Fortea porque es un poco más extenso de lo que permite este podcast, pero sí les puedo decir que el padre Fortea termina con un punto muy claro, dirigiéndose directamente a Maciá, cosa que él no hace, ¿no? El padre Maciá pudo valientemente, virilmente dirigirse al bloguero Sigoña, diciéndole: y yo sé que tú, Sigoña, me vas a criticar. No, usa esta figura de una cigüeña, entra y rompe los vidrios, escandalizada la cigüeña. Qué cobardón de medio pelo, realmente. Perdón, hermanitos, pero acá hay que llamar las cosas por su nombre. Y que quienes se escandalizan y creen que esta es una falta de caridad, miren, hay miles, no miles, pero cientos de blogueros y de podcasters católicos, ¿no? Pero acá hay que llamar las cosas por su nombre. Nadie puede decir que eso no es cobardía. El padre Fortea, en cambio, le dice directamente: padre Maciá, si usted le hubiera dicho, hubiera dado esa conferencia delante de las religiosas y delante de la Madre Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta le hubiera dicho: ¿sabe qué, padre? Lárguese de acá y no vuelva más. Y esta no es una situación que el padre Fortea imagina. La Madre Teresa de Calcuta hizo eso cuando le tocó uno de estos curas desmitologizadores. Porque vienen y enseñan en contra de la fe sin saber, sin basarse absolutamente en ningún concepto teológico serio. El Evangelio dice una cosa, el Evangelio los antecede siglos de siglos en conocimiento, y ellos vienen a decir: no, el Evangelio no es así. Pero está escrito. No, pero los evangelistas quisieron decir otra cosa. Yo sé lo que quisieron decir. Así. El padre Maciá tiene teléfono directo con San Mateo. Tiene teléfono directo con San Lucas. Y ellos le dijeron qué cosa quisieron decir con los evangelios de la infancia de Jesús, ¿no? Obviamente no. Entonces, ¿qué es lo que dice el padre Maciá? Lo que le da la gana. Y utiliza el púlpito de su ser jesuita y de su ser teólogo para distribuir y difundir sus caprichos repulsivos y anticatólicos. Y gracias a Dios existen sacerdotes que
cada vez más están dispuestos a plantarse y decirle: tú no enseñas a nombre de la iglesia, tú no enseñas a nombre de un sacerdote, tú no enseñas a nombre de un teólogo, tú enseñas tu propio capricho y deberías tener la ascética y la disciplina personal, por lo menos para reconocerlo y decir como hombre qué es lo que piensas, en vez de utilizar estas figuras cobardonas, enredadas, para básicamente salirse con la suya, destruyendo la fe de los fieles y al mismo tiempo tratar de cubrirse la cola de lo que la Santa Sede pueda hacer. Pero ojalá la Santa Sede preste atención a este libro del Padre Maciá y diga lo que es: pura herejía envuelta en algodones que carecen completamente de honestidad. Que tengas un buen día.